Hola, buenas tardes. Hoy quería hablar del tema de las Marías en la Biblia, porque a veces se confunde. Bueno, podemos ver que en el Nuevo Testamento hay seis mujeres con el nombre de María, era un nombre muy común en la época de Jesús. En el Antiguo Testamento podemos ver que estaba Miriam, o Miriam con Y, está, en hebreo, que era la hermana de Moisés, lo podemos ver en Éxodo 15:20, cuando las mujeres salieron a danzar en agradecimiento a Dios por haber cruzado el Mar Rojo. La primera María, la más conocida en la Biblia, es la Madre de Jesús. Ella vivía en Nazaret, en Ciudad de Galilea. En Lucas 1:26 y 56 podemos ver que el ángel Gabriel se le presenta a la Virgen María para informarle que iba a tener su nacimiento virginal de Jesús el Cristo. En Mateo 1:25 podemos ver que ella se mantuvo virgen hasta el nacimiento del Señor y luego creemos que tuvo más hijos, porque dice que no la conoció hasta que, ¿no? Ahí José, que era su marido, su padre prostituto, por eso le dicen Pepe, P. A los José, digamos como padre terrenal, se considera que era carpintero o albañil, según las creencias, y fue el oficio posterior que le enseñó al Señor. Creemos que tuvieron más hijos y ellos fueron Jacobo, o sea, Santiago, el que escribió la misma carta de Santiago, José, Judas y Simón. Y algunos dicen dos hijas y otros dicen tres hijas, que bueno, en algunos lados dice que se llamaba Asia y Lidia, pero esto es solamente, no está en la Biblia, sino que es como parte de los libros históricos. María se la conoce como una mujer humilde, consagrada y bendecida, ¿no? Bendita eres tú entre todas las mujeres. María también estuvo presente en la crucifixión de Jesús, lo podemos ver en Juan 19:25 al 27. Ahora vamos a leerlo. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Bueno, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Acá, bueno, nombra dice, en la cruz su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. Ahora vamos a ver las otras Marías. Y María Magdalena. Así que ella estuvo presente en el final de la vida de nuestro Señor. En la carne, ¿no? Por supuesto. La segunda María es María Magdalena, que también la nombra, la acabamos de leer, la nombra acá. Ella era de Mágdala, una ciudad en la costa al sudoeste del mar de Galilea, o sea, al norte ahí de Israel. Seguidora de Cristo, lo podemos ver en Lucas 8:1-3, y fue la primera evangelizadora y llevó la noticia de la tumba vacía a Pedro y Juan. Lo podemos ver en Juan 20:1 y 18. Vamos a leer Lucas 8:1-3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Esta María Magdalena había sido liberada de 7 espíritus malignos por parte del Señor, así que lo seguía a todos lados. Lo podemos ver en Juan 20, en 21 dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. O sea que ella fue la primera mujer que vio o estuvo presente cuando el Señor fue glorificado. En 18 dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas, ¿no? El Señor se le había presentado y le dice, bueno, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre,
Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, ella fue la primera que vio al Señor glorificado. La tercera María es María de Betania. Ella era la hermana de Lázaro y de Marta. ¿Se acuerdan que ella escuchaba atentamente lo que enseñaba el Señor y le decía a Marta, afanada estás en las cosas de esta vida? Podemos ver esta situación en Lucas 10, 38, 42. Vamos a verlo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿Me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, o con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Está claro? Y bueno, eran hermanas también de Lázaro, que luego fue resucitado por parte del Señor. Ella fue la que, dice, ante el arresto de Jesús, ungió la cabeza de Jesús con un aceite muy costoso y Jesús le dijo a los que estaban reunidos en la sala que María había hecho eso para prepararlo para su entierro. Mateo 26, del 6 al 13. Explicamos que ese aceite, que era muy costoso, era lo que se guardaba como lo que hoy sería para la jubilación. Se calcula que puede ser un aceite que valía como 300 denarios o más, y eso se guardaba para cuando la persona no podía trabajar y lo vendía y de eso vivía para sostenerse luego digamos, como parte de su final de la vida, ¿no? O sea, por eso ese aceite muy costoso que lo haya derramado en los pies del Señor era muy notorio y muy raro. Por eso poco se lo echaron en cara, ¿no? Bueno, vamos a leer Mateo 26, 26, 6 al 13, dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendido Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Amén. Fíjense que lo estamos leyendo ahora, ¿no? O sea, esto quedó para el testimonio del mundo, y a través de los tiempos. Bueno, hemos visto entonces la primera María, que era la madre de Jesús, la segunda María, que era Magdalena, que lo vimos también ahí cuando estaba en la tumba vacía y cuando fue la parte de la crucifixión de Jesús. Y la tercera María es María de Betania. Vamos a ver la cuarta, María, que es la madre de Santiago, el menor, o Jacobo, de José y Salomé. En distintos lugares está nombrado los hijos y en otros no, pero bueno, juntando todo podemos sacar los tres nombres. Era esposa de Cleofás, también llamado Alfeo, lo podemos ver en Lucas 6:15, en Marcos 15:40, Mateo 27:56 y Juan 19:25. Está como testigo de la crucifixión de Cristo, ya lo hemos leído ahí en Juan 19. Se la vuelve a mencionar como testigo del lugar donde Jesús fue enterrado, Marcos 15:47. Vamos a leerlo, a ver. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Acá está la mamá de Santiago el Menor y de José y de Salomé. Así que ahí la nombra. Se la llama la otra María en Mateo 28:1, Marcos 16:1, relacionada con la tumba vacía. Fue una de las mujeres que llevaban especias para el cuerpo de Jesús y en cambio se encontró con un ángel. O sea, ella fue también una de las que estuvo ahí en la revelación de Jesucristo, ¿no? O sea, en la resurrección de nuestro Señor. La quinta María es la madre de Juan Marcos. Hechos 12:12, la podemos ver ahí. Ella había abierto su casa para que los creyentes se reunieran para orar y fue durante una de las reuniones de oración que Pedro fue milagrosamente librado de la cárcel. El hijo de esta María es el autor del Evangelio de Marcos. Si leemos la historia, vemos que le abren la puerta
estaban todos reunidos pidiendo para que liberen a Pedro y no le creían, ¿no? Que estaba Pedro parado en la puerta. Bueno, vamos a ver Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ese Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos. En la secta María aparece como miembro de la Iglesia de Roma, dice Pablo la incluye como una de las muchas personas a las que saluda al final de su carta y la describe como alguien que ha trabajado mucho a favor de la Iglesia. Romanos 16:6. Leemos el último versículo y ahora repasamos todas las Marías, así nos queda bien, bien grabado. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Ahí están los saludos finales de la carta a los romanos, por parte de Pablo. Muy bien, repasemos las Marías, así las tenemos bien presentes. Entonces, la primera María, la mamá de Jesús, ya todos la conocemos. La segunda María es María Magdalena, ¿eh? Que también estuvo en la resurrección de Cristo y cuando vio la tumba vacía. La tercera María es María de Betania, que estuvo ahí con los discípulos también. La cuarta es la María Madre de Santiago y de José y de Salomé, testigo de la crucifixión de Cristo. La quinta María es la madre de Juan Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos. Y la sexta María es la que Pablo le manda saludos a través de la iglesia de Roma. Leemos por último Juan 19, 25, para volver a recordar las Marías. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. Acá ya ahora las podemos ubicar. Sería la cuarta María. Y María Magdalena, que la podemos ver como la segunda María, la tienen ahí. Cuando vio Jesús a su madre, y ahí estaría la primera María. Fíjense cómo ya empezamos a identificarlas. Bueno, espero que haya sido de bendición porque es importante no mezclar los personajes, porque cada uno ha cumplido su rol, su función en el tiempo que fue estipulado por Dios y cada una tiene una historia para contar que ha trascendido los tiempos hasta el día de hoy. O sea, esto ha quedado por perpetuidad, para que lo podamos seguir aprendiendo en las iglesias y viendo que estas mujeres han sido muy importantes para el Señor y para Dios. Una vez se habla de que las mujeres, bueno, no están muy consideradas en la palabra del Señor, en la Biblia, pero evidentemente estas mujeres han sido pilares, tanto en la resurrección de Cristo como en la crucifixión, como momentos muy difíciles en la palabra del Señor, como la liberación de Pedro, eran las que mayormente aportaban la parte material, que a veces no se considera, pero que es importante para la obra evangelizadora del Señor. Así que bueno, esperamos en un próximo video hacer los Juanes que había en la Biblia. Son nombres muy comunes en la palabra del Señor, y bueno, hay que aprender a separarlos, porque a veces se mezclan, se confunden, y bueno, y uno no sabe bien de quién está hablando. Así que esta es la idea de este video, de poder por lo menos separar a las Marías, ¿no? Que Dios nos esté ayudando, bendiciendo para poder seguir adelante, estudiando cada uno de los casos de la palabra del Señor. Dios los bendiga grandemente.